Hola, nosotros somos el equipo 6 y les vamos a hablar acerca de la prueba de ELISA y de Western Blot. El equipo está conformado por Ceballos Loera César Daniel, Fregoso Macedo Raúl Alejandro, Gárate Peñuelas Andrea Nayansi, Rodríguez Terraza Susana Jocelyn y su servidora Benavides Vega Michelle Carolina. Vamos a comenzar a hablar acerca de la prueba de ELISA, pero primero es importante aclarar ciertas definiciones, las cuales se van a estar mencionando a lo largo de la presentación. Comenzando con antígeno, vamos a definirlo como una sustancia que al introducirse en el organismo va a inducir a una respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos. Estos anticuerpos son proteínas que forman parte del sistema inmune y circulan por la sangre para combatir una infección de virus o bacterias que van a afectar al organismo. El analito es todo lo que se mide en una prueba de laboratorio, puede ser tanto un anticuerpo como un antígeno. Un epítope vamos a encontrar que es la región de un antígeno que puede específicamente unirse a un anticuerpo. Y el parátopo son partes de regiones hipervariables del anticuerpo que contactan con el antígeno. Como pueden ver, aquí presenciamos la imagen de una estructura de un anticuerpo, la cual tiene una forma de Y. Como ya vimos, estos anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas, son proteínas producidas por los linfocitos B, que se van a unir específicamente a los antígenos. Esta estructura vamos a encontrar que tiene cadenas, dos cadenas H, que son las cadenas pesadas, las cuales son idénticas, al igual que las cadenas L, que son las cadenas ligeras. Estas cadenas van a estar unidas por puentes disulfuro, que son puentes de enlaces covalentes, y vamos a encontrar una región variable, a la cual se le conoce como parátopo. Es la que podemos ver en verde, y esta región es la zona donde se va a unir el antígeno. Lo demás se le denomina región constante, que es la que podemos encontrar en negro, y esta región constante es la cual va a ser reconocida por los fagocitos, o es la zona por la que está unida la superficie de determinados linfocitos. También, si nosotros dividimos esta estructura del anticuerpo en dos mitades, de arriba y abajo, la parte de arriba podemos encontrar que se llama Fab, la fracción de unión al antígeno, mientras que la parte inferior se denomina FC, que es la fracción cristalizable. Estos anticuerpos o inmunoglobulinas se van a diferenciar por sus cadenas pesadas. Pasando a lo que es una reacción antígeno-anticuerpo, una vez que ya vimos que es un antígeno y que es un anticuerpo, podemos definir esta reacción como un reconocimiento y unión específica entre antígeno y anticuerpo, formando el complejo antígeno-anticuerpo. Estos van a presentar ciertas características, como puede ser específica. Esto se refiere como si nosotros nos refiriéramos a una llave y una cerradura, ya que cada anticuerpo se va a unir a su antígeno específico. Es reversible, esto debido a aquellos enlaces que se forman son débiles, ya sean por fuerzas de Van der Waals o interacciones hidrofóbicas, pero nunca se van a formar enlaces covalentes, por lo cual va a tener una característica de reversible. Es rápida, ya que esta puede pasar hasta en milésimas de segundo, y es espontánea porque no consume energía. En cuanto a los tipos de reacciones, vamos a tener la precipitación, que es cuando se unen anticuerpos a antígenos que tienen varios epítopos. Entonces la molécula de antígeno deja de ser soluble, por lo cual es más fácil ser fagocitada o ser encontrada por el resto de células que van a intervenir en la respuesta inmunitaria. La aglutinación sucede debido a que cada anticuerpo tiene por lo menos dos tipos de unión, que es lo que conocemos como parátopos. Van a presentar dos parátopos. Estos pueden unirse a antígenos que estén situados en células distintas, lo que va a provocar que se formen puentes entre estas células. Entonces se forma, como su nombre lo dice, la aglutinación. Por lo tanto, también va a ser más fácil de ser encontrada por las células que van a fagocitarla. La neutralización se refiere cuando los anticuerpos se unen a los virus o las toxinas y estos van a dejar de ser infecciosos. Por último, la opsonización se refiere a la facilitación de la fagocitosis
ya que la fracción Fc del anticuerpo va a ser reconocido por los fagocitos. Ahora sí, pasando a lo que es nuestra prueba de ELISA, vamos a empezar por definir lo que significan las siglas ELISA. Las siglas en ELISA se encuentran en inglés, pero si nosotros traducimos estas siglas, se refiere a un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzima. Esta es una técnica bioquímica que nos va a permitir tanto cuantificar como identificar analitos de naturaleza proteica, como pueden ser péptidos, proteínas, anticuerpos u hormonas, y estos van a ser identificadas en diferentes tipos de soluciones, ya sea sangre, orina o sobre. Los usos son muy extensos de esta prueba de ELISA. Estas son algunas clasificaciones donde podemos encontrar sus usos. En hormonas endocrinas, para una variedad de hormonas, ya sea tiroideas, de fertilidad y de embarazo. Podemos incluir pruebas para tirotrofina, hormona fólico-estimulante, testosterona, entre otras. De los indicadores de daño cardiovascular, se utiliza para las proteínas que son liberadas por el músculo dañado del corazón tras un ataque cardíaco. Estas son útiles para el diagnóstico y el tratamiento de esta condición. Podemos incluir aquí aquellas para medir troponina, mioglobina, péptido natriurético del tipo B y entre otros marcadores cardíacos. Los antígenos de hepatitis se utilizan para cada una de las 5 cepas del virus de hepatitis y se utilizan con fines de diagnóstico y monitoreo. Los antígenos tumorales son para antígenos específicos producidos por células cancerígenas. Estas pueden usarse también para diagnóstico y monitoreo e incluyen, por ejemplo, el antígeno específico de próstata para cáncer de próstata, alfa-fetoproteína para cáncer testicular, entre otros ejemplos. Agentes infecciosos congénitos, los ensayos de suero para los anticuerpos de la inmunoglobulina M y la G en personas expuestas a agentes infecciosos como puede ser la rubiola, toxoplasmosis, que son útiles para diagnosticar y monitorear la posible infección, particularmente en aquellas mujeres embarazadas para determinar el riesgo que corren de defectos de nacimiento para sus hijos. Y metabólicos, esto para proteínas y vitaminas que intervienen en el metabolismo. Estas pueden medirse, incluyendo la ferritina como medida de los niveles de almacenamiento de hierro o la vitamina B12 y folato. El principio de nuestra prueba de ELISA es que una solución en la que vamos a encontrar la molécula problema la vamos a definir como el antígeno, se va a intentar inmovilizar en lo que es nuestra placa de poliestireno. La vamos a detectar con otras moléculas específicas de este antígeno, los cuales van a ser nuestros anticuerpos, y estos anticuerpos van a detectar determinadas estructuras dentro del antígeno. Tenemos dos tipos de anticuerpos, son los monoclonales y los policlonales. Los monoclonales hacen referencia a que este anticuerpo va a reconocer una sola estructura o un epítopo dentro del antígeno. En cambio, los policlonales, como su nombre lo dice, poli, son capaces de reconocer diferentes estructuras o epítopos dentro del mismo antígeno. Vamos a encontrar una clasificación de lo que son las pruebas de ELISA. Son 4 tipos: la prueba directa, indirecta, tipo sándwich y la competitiva, siendo la indirecta y la tipo sándwich las más utilizadas, por lo cual a lo largo de la explicación se va a estar haciendo más énfasis en estas dos tipos de pruebas y por lo tanto ahorita se va a dar una introducción sobre cada una de una manera resumida. Comenzando con nuestra ELISA directa, esta es una técnica muy rápida, sencilla, y en lo que consiste es que vamos a cubrir nuestra placa con la solución del antígeno. Después vamos a utilizar el anticuerpo para detectar el antígeno. Estos anticuerpos van a estar unidos a enzima, es por esto que es más rápido y sencillo, dado que la enzima está unida directamente al anticuerpo. Después de esto vamos a añadir el sustrato, que tiene un color, y cuando la enzima reaccione con este sustrato, el color va a cambiar. El color del sustrato que se dé va a ser diferente y este puede ser detectado mediante una determinada longitud de onda por el espectrofotómetro.
En nuestra ELISA indirecta también vamos a colocar nuestra solución del antígeno en la placa y vamos a utilizar un primer anticuerpo. A diferencia de la directa, aquí se van a utilizar dos anticuerpos y el primer anticuerpo aquí es el que va a detectar el antígeno de manera específica. El segundo anticuerpo que vamos a utilizar lleva la enzima y se une al primer anticuerpo. Después de esto vamos a añadir también el sustrato y la enzima va a desarrollar un nuevo color. Esta prueba es más sensible que el directo. El ELISA tipo sándwich es más específico, tiene una alta sensibilidad y una alta amplificación de la señal a detectar, y en lo que consiste es en tapizar la placa con un primer anticuerpo. A diferencia de los otros, es que aquí se tapiza con anticuerpo, no con antígeno. Después de realizar los lavados que son necesarios, utilizamos la mezcla de la solución en la que queremos detectar el antígeno. El antígeno queda inmovilizado a través de la unión al primer anticuerpo. Vamos a lavar el exceso de solución de antígeno que no se ha pegado y utilizaremos un segundo anticuerpo, el cual se va a unir al antígeno y es el que lleva la enzima. Vamos a añadir el sustrato y, como sabemos, se va a cambiar el color. Por último, nuestro tipo de ELISA competitivo. Este se utiliza cuando la estructura de nuestro antígeno es complicada y tenemos epítopos que son difíciles de detectar, y también cuando tenemos muy poca cantidad de antígeno. En lo que consiste es que vamos a tapizar la placa de una cantidad conocida de antígeno, vamos a utilizar la solución con nuestro antígeno problema, y cuando añadimos el primer anticuerpo, el anticuerpo se va a poder unir tanto al antígeno que está en la placa o al antígeno que está en la solución. Vamos a realizar los lavados, por lo tanto todo el anticuerpo que se unió al antígeno que estaba en la solución será eliminado de la placa, de tal manera de que cuando se desarrolle el color, cuando presente más color, es decir, más anticuerpo se haya unido al antígeno de la placa, significa que tenía menos antígeno en la solución, es decir, tenía menos antígenos en mi muestra problema. Pero cuando nuestro color tenga una menor intensidad, esto significa que más anticuerpos se unió al antígeno que estaba en solución. Por lo tanto, menos unión en placa y más cantidad de mi antígeno tengo en la muestra. En resumidas cuentas, lo que podemos decir es que cuando hay una mayor cantidad de color, va a haber una menor concentración de antígeno en mi muestra problema. Es como un tipo de ELISA inverso. Aquí podemos encontrar una tabla la cual nos muestra las diferencias entre los tipos de pruebas de ELISA que ya vimos, hablando acerca del tapizado, de la incubación con la muestra, la incubación con los anticuerpos, el marcaje, la especificidad, la sensibilidad y la complejidad. En cuanto al tapizado, como ya vimos, el directo, el indirecto y el competitivo van a tener una superficie de tapizada con lo que es antígeno, que a comparación de la sándwich, como recordamos, es tapizada por un anticuerpo. La incubación con la muestra, solamente la sándwich y el competitivo, existe una incubación con la muestra problema. La incubación con los anticuerpos, todos los tipos de ELISA van a tener una incubación con el anticuerpo primario. Sin embargo, solamente la prueba indirecto, sándwich y competitivo tienen otra incubación que se da con el anticuerpo secundario. En cuanto al marcaje, en la prueba de ELISA directa, el anticuerpo primario es el que se marca con la enzima. En el indirecto se marca el anticuerpo secundario. En el sándwich pueden marcarse ambos si es requerido. Y en el competitivo solamente se marca uno, pero depende del tipo de ensayo que se elija. La especificidad, el directo, como vimos, es menos específico, así como también es menos sensible, por eso es que no es tan utilizado. Y el sándwich tenemos una mayor especificidad, y de sensibilidad encontramos que el indirecto también tiene una mayor sensibilidad. En cuanto a complejidad, se pone en orden de menor complejidad a mayor complejidad, siendo el directo el de menor complejidad y el más complejo el competitivo. Por último, hablando de las ventajas y desventajas de cada tipo de ELISA,
empezando por el directo, que como vimos es el que tiene menor especificidad, así como una sensibilidad. En sus ventajas podemos encontrar que es un protocolo simple y rápido. Como vimos, el anticuerpo está unido directamente a la enzima. Solamente se utiliza un primer anticuerpo, por lo tanto es muy simple y rápido. No hay una posibilidad de reactividad cruzada con el anticuerpo secundario. Tiene una menor probabilidad de error debido al uso de un menor número de reactivos y pasos en el procedimiento. En cuanto a sus desventajas, puede dar mayor ruido de fondo, ya que otras proteínas presentes en la muestra pueden adherirse a la placa. No hay amplificación de la señal, ya que no se emplean anticuerpos secundarios, lo que va a reducir, como ya mencionamos, nuestra sensibilidad del ensayo. El anticuerpo primario debe ir marcado, lo que resta flexibilidad al ensayo y puede llegar a alterar su inmunoreactividad. En el ISA indirecto, que como vimos este era más utilizado, tiene una alta sensibilidad, ya que el uso de anticuerpos secundarios posibilita la amplificación de la señal. El anticuerpo primario va a mantener intacta la inmunoreactividad al no ir conjugado. Tiene una alta flexibilidad por el hecho de que un mismo anticuerpo secundario puede emplearse con diferentes anticuerpos primarios, lo que también se traduce en un beneficio económico. Pero en desventajas tenemos que el protocolo es más complejo que el directo, como vimos en la escala de complejidad, y este incluye pasos de incubación adicionales con el anticuerpo secundario. Y el uso de anticuerpos secundarios puede dar lugar a una reactividad cruzada. El ELISA Sandwich tiene una mayor flexibilidad, ya que tiene una detección que puede hacer tanto por procedimiento directo como indirecto. Tiene una alta sensibilidad y especificidad debido al uso de dos anticuerpos frente al mismo antígeno, pero en cuanto a sus desventajas, el antígeno debe tener un tamaño lo suficientemente grande como para permitir la unión al mismo de dos anticuerpos de manera simultánea. Y no siempre es fácil o posible contar con pares de anticuerpos que funcionen bien en este tipo de ensayo. Por último, el ELISA competitivo tiene una alta flexibilidad, ya que puede basarse en un procedimiento ya sea directo, indirecto o de sándwich. Tiene una alta sensibilidad, robustez y consistencia. Permite la detección de antígenos de pequeño tamaño y en bajas concentraciones y no requiere el procesamiento previo de las muestras a analizar. Sin embargo, este protocolo es relativamente complejo, como vimos es el más complejo de todos y requiere el uso de un antígeno de inhibición. Ahora, continuando con los inmunoreactivos de este estudio, encontramos una clasificación de estos donde se presentan dos tipos: los solubles, conformados por las proteínas, carbohidratos y también ácidos nucleicos. Y también tenemos los particulados, conformados únicamente por las células. Ahora, en cuanto a inmunoreactivos solubles, tenemos que los más utilizados son las proteínas, pero también se pueden utilizar carbohidratos, nucleoproteínas, glucoproteínas, ácidos nucleicos, etc., siempre y cuando estén unidos a la fase sólida, como veremos posteriormente. También tenemos que el método más empleado para fijar proteínas a fase sólida es la adsorción. También se ha utilizado la unión covalente para disminuir las pérdidas por lavado durante este procedimiento. Otra variante es la adsorción-fijación, en la que la proteína absorbida es fijada utilizando glutaraldehído. Y bueno, en cuanto a la adsorción, el cual es el proceso en el cual átomos o moléculas de una sustancia son retenidas en la superficie de otra sustancia, en este caso sería el pocillo de la placa. Las moléculas que se adhieren con facilidad y regularidad a los polímeros son las proteínas, lipoproteínas, glucoproteínas, algunos lipopolisacáridos y el ADN desnaturalizado. Encontramos que la unión que se establece entre fase sólida, antígeno-anticuerpo, es de tipo físico, produciéndose una reacción de equilibrio entre las porciones fija y libre del antígeno. Tenemos también que durante el transcurso de la reacción ocurre una liberación gradual del material adherido, lo que puede modificar significativamente el sistema. Sin embargo, estos cambios pueden minimizarse, estandarizando la adsorción, la concentración de reactivos, el pH y el tiempo de incubación y la temperatura. Es por eso que este método de fijación es uno de los más utilizados en este campo. En cuanto a reactivos, encontramos los antígenos, que para este estudio una de las dificultades es la obtención del antígeno adecuado. Por su sensibilidad es necesario contar con antígenos purificados y estables que aseguren la reproducibilidad. Los antígenos parasitarios en general son mezclas complejas de macromoléculas inmunogénicas, entre las que se hallan antígenos específicos y sustancias antigénicas que provienen del medio de cultivo o del huésped.
La purificación de antígenos ha mejorado sustancialmente con el empleo de la ingeniería genética y sueros monoespecíficos. Es importante tener en cuenta que las concentraciones óptimas del antígeno se determinan en cada lote en base a titulaciones, tanto del antígeno, de los anticuerpos y de los conjugados enzimáticos. En cuanto a los marcadores, encontraremos una amplia gama, como lo son los enzimáticos, los fluorescentes, ligandos, luminiscentes, partículas y otros más. Dentro de los marcadores encontramos los enzimáticos con varias características, como lo de su actividad específica, su pureza, su estabilidad, solubilidad, su fácil medición y detección, y no se reduce la actividad por conjugación. Aparte es importante mencionar que tienen un bajo costo y aparte son estables en un amplio intervalo de condiciones del ensayo. Es por eso que son uno de los marcadores más usados y favoritos en este estudio. Continuando con los marcadores enzimáticos, encontraremos, por ejemplo, a la peroxidasa de rábano. Sin embargo, también podemos encontrar otros como lo es la fosfatasa alcalina o la ureasa. Encontramos otros marcadores como lo son los radioisótopos, que son una forma inestable de un elemento que emite radiación para transformarse en una forma más estable. Los fluoróforos, que son componentes de una molécula que hace que ésta sea fluorescente. Algunos ejemplos podría ser la rodamina o la fluoresceína. Propiamente las enzimas anteriormente mencionadas, así como las quimioluminiscentes, las partículas, los iones metálicos y otros más como los cofactores enzimáticos. En cuanto a incubación, se trabaja con una solución amortiguadora de carbonato, bicarbonato a un pH alcalino. El tiempo de incubación es variable, aunque depende del ensayo. Puede establecerse un rango de entre media o a 1 hora. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto cuando se trabaja a 37 grados centígrados. Para los lavados, es necesario que luego de la incorporación de cada componente, o sea, el antígeno, anticuerpo, el conjugado o un sustrato enzimático, debe efectuarse una serie de lavados con el fin de eliminar el exceso que no se haya fijado al soporte sólido, al pocillo, que como ya habíamos visto. Y bueno, dependiendo del ensayo, habitualmente se realizan entre 3 a 6 lavados en cada una de estas etapas. El tiempo también depende del ensayo. Como solución se emplea un buffer con un pH aproximado de 7.2 que tiene además Twin 20, el cual facilita la separación de las sustancias actuando como un humectante, un detergente y un fungicida, del cual se retomará posteriormente. Aquí vemos la solución de lavado, la cual se suele usar un buffer con Twin 20. Este se puede encontrar con otro nombre, como lo es el polisorbato 20, que es un tensoactivo tipo polisorbato, cuya estabilidad y relativa ausencia de toxicidad permite que sea usado como detergente y también como un emulsionante en numerosas aplicaciones domésticas, científicas, alimentarias y farmacológicas. Ahora enfocándonos al método indirecto anteriormente mencionado, se fija primero el anticuerpo a la fase sólida, agregando luego la muestra que se quiere investigar al anticuerpo correspondiente. Posteriormente se adiciona una antigama globulina fabricada contra el primer anticuerpo conjugado. Se incorpora a la reacción una enzima sustrato y luego un cromógeno de la enzima. Y por último tenemos que la cantidad de anticuerpo presente será directamente proporcional a la cantidad de producto enzimático formado. Aquí podemos ver una ilustración con los pasos anteriormente mencionados. Primero tenemos que el antígeno se fija al pocillo, en la imagen número 1. Se realiza un lavado para eliminar el material que no se fijó. Se agrega a la muestra el anticuerpo correspondiente para que se fije al antígeno que estamos buscando. Se realiza otro lavado y después se adiciona una antigama globulina fabricada contra el primer anticuerpo conjugado. Y por último se añade el sustrato para su posterior lectura. Aquí podemos ver la imagen número 4 que agarra color para su lectura. Desde el punto de vista analítico encontramos la sensibilidad en este método, ya que expresa la capacidad de la técnica para detectar las menores concentraciones posibles de los anticuerpos o, en su defecto, el antígeno que estemos buscando. También se dice que este método posee cierta especificidad, esto ya que es capaz de expresar la capacidad de esta técnica para diferenciar los anticuerpos específicos, buscando de otros presentes en el material de estudio. Ahora pasando a la lectura. El desarrollo colorimétrico se mide en un aparato con una determinada longitud de onda por la que es detectable el color.
Este aparato se llama espectrofotómetro, podemos verlo aquí en la esquina inferior derecha. Y bueno, los pasos para la lectura es primero colocar la muestra en el espectrofotómetro, se agitan las muestras para su posterior lectura. Tras unos segundos aparecen los valores numéricos. Estos resultados serían la medida de absorbancia y la densidad óptica, que va relacionada directamente con la intensidad del color de la muestra. Y bueno, la medida de absorbancia es proporcional al camino óptico de la muestra y a la concentración de la sustancia en esta. En cuanto a densidad óptica, esta mide la absorción de un elemento óptico por unidad de distancia. Bueno, ahora en relación al cálculo, para sacar el cálculo en los cualitativos se realiza con base a las densidades ópticas de los controles negativos. Un punto importante sobre esto es que los puntos de corte ya están establecidos mediante esta fórmula que podemos ver aquí. Y dependiendo de el valor que nos salga es la respuesta que vamos a tener, ya sea negativa o positiva. Para un control negativo tiene que ser un valor menor a 0,3 y para que un control sea positivo tiene que ser un valor mayor a 0,8. Y las interpretaciones ahí también las podemos ver. Negativo tienen que ser menores a 0,9, dudoso de 0,9 a 1,1 y positivo tienen que ser valores mayores a 1,1. Bueno, el cálculo en los cuantitativos se establece en base a los calibradores o estándares que ya existen. Estos deben de ser homogéneos, puros y químicamente idénticos al analito que se va a medir. Esta curva que se crea permite discriminar entre las muestras normales y los anormales. Estos tienen que ser un intervalo razonable porque de esta manera se evitan menos resultados erróneos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sándwich doble anticuerpo. Este es otra de las técnicas que existen para realizar la ELISA y se le conoce como ensayo sándwich, ya que el analito está unido literalmente como en forma de sándwich entre dos reactivos de anticuerpos muy específicos. Este es un formato no competitivo y como todos los demás generalmente proporcionan un nivel más alto de sensibilidad y especificidad para este tipo de pruebas. Es el ejemplo clásico de los métodos para la detección de antígenos. Se usa para la evaluación de la respuesta inmune inducida por vacunas y también es utilizada en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. El procedimiento básicamente es que el primer anticuerpo captura el antígeno de la muestra que se ha detectado por el conjugado anticuerpo enzima o amplificado con un conjugado que es dirigido contra el segundo anticuerpo. En estos ensayos, al igual que en los indirectos, los antígenos captan a los anticuerpos, pero en esta ocasión, en lugar de que sea un conjugado antiinmunoglobulina enzima, se utiliza un antígeno enzima y de esta manera se alcanza una mayor sensibilidad y se pueden detectar aunque no se diluyan las muestras, pero esto puede provocar problemas en ocasiones porque detecta a todas las inmunoglobulinas y pues en muchas ocasiones es inconveniente. Bueno, entonces el sándwich doble anticuerpo puede ser que el ensayo de captura de antígeno y detección mediante inmunocomplejos, donde básicamente se emplean varias etapas de lavado. Esto quiere decir que se aísla y se lava el complejo y se le quita el exceso de los reactivos marcados que no se encuentran unidos y cualquier otra sustancia que pueda interferir. Básicamente lo que pasa aquí es que se recubre el pocillo con el primer anticuerpo antiantígeno. Después se tiene que lavar el exceso del anticuerpo. Ya después se aplica la muestra problema y esta es la que contiene el antígeno. Después ocurre un segundo lavado y ya después se tiene que aplicar una solución con el segundo anticuerpo antiantígeno. Y sabemos que esta tiene una gran especificidad y es más sensible debido a que se amplifica la señal al otorgarse el segundo anticuerpo. Y en cuanto a las que son con antígenos, aquí el conjugado es un antígeno unido a un cromógeno.
Con el paso de los años se han ido creando diferentes equipos electrónicos que han permitido la automatización de estos procesos, facilitándonos de gran manera la obtención de esos resultados. Básicamente ahora la lectura y medida se puede hacer mediante colorímetros, fluorometrómeros y fotometrómeros. El uso de estos equipos que facilitan la automatización nos ayudan a la patronización y reproductibilidad de las técnicas. Básicamente nos permiten poder hacer la misma prueba de manera más rápida y a una mayor cantidad de personas. Y además disminuyen los errores y mejora el control de calidad. Bueno, como se mencionaba, existen equipos electrónicos que permiten la automatización de los procedimientos y nos permiten la computarización de los resultados. Algunos de los analizadores que han salido para poder realizar esta clase de pruebas son el IMX y el AXSYM. También en 1977 salió el lavado automatizado. Este era más bien semiautomatizado porque de todas maneras se tenía que ingresar ciertos códigos para poder realizar de manera correcta las pruebas. Bueno, ahora en cuanto al control de calidad, es básicamente el procedimiento que verifica si todo el proceso del laboratorio se desarrolla de manera adecuada en las condiciones que están ya preestablecidas. Existen dos tipos de controles, que es el control de calidad interno y el control de calidad externo. El control de calidad interno es aquel en el que el procedimiento se monitoriza monitoriza la calidad de los resultados y permite aceptar o rechazar estos resultados. Existen dos tipos de modelos. Uno es el tratamiento estadístico de los resultados control y se realiza únicamente con los datos obtenidos por el propio laboratorio. Y el segundo es el control interno con gestión externa, donde el procesamiento estadístico se realiza con los datos obtenidos por el propio laboratorio y por otros laboratorios, es decir, se hace como una clase de comparación. Por otro lado está el control de calidad externo. Este es en el que la determinación del desempeño de cada laboratorio se mide básicamente por la comparación con otros laboratorios. Aquí existen tres modelos. Los dos primeros son la evaluación externa de la calidad y el ensayo de aptitud, que son muy similares y se centran en las prestaciones analíticas, mientras que el tercer modelo se le denomina como garantía externa de la calidad, y aquí se toman en cuenta todas las fases del laboratorio y no solamente con el mismo laboratorio, sino que también se hace una comparación con todas las demás. Bueno, la mella es una de las técnicas que se utiliza con los aparatos automatizados para esta clase de pruebas, y básicamente es una técnica de inmunoensayo que se utiliza el aislamiento de complejos anticuerpo-antígeno en una superficie sólida. A estas se les denomina micropartículas. Esta prueba también se ha adaptado para automatizar la medición de moléculas grandes, como son los marcadores asociados con el análisis cardíaco, el cáncer, la fertilidad, también con la hepatitis, tiroides, etc. Para este se tiene que incluir un buffer específico que optimiza el ensayo. ISAGA, que es la inmunoabsorción y aglutinación, es otra de las técnicas que utilizan los nuevos aparatos automatizados para realizar esta clase de pruebas. Es una combinación del test de aglutinación y una reacción de inmunoabsorción, como les venía diciendo. Aquí no se presentan reacciones falsas positivas ni negativas. Es útil en la toxoplasmosis adquiridas recientemente, y también en el seguimiento de estos casos, y también con pacientes con toxoplasmosis congénita. También es más sensible y más específico que otras pruebas. Por último, a modo de conclusión sobre la prueba ELISA, sabemos que es una herramienta muy útil que ayuda al diagnóstico y al seguimiento de diferentes enfermedades infecciosas. También se tiene que tener en cuenta que no debe de ser utilizada como una única prueba, sino que tiene que servir de ayuda, como ya se mencionó.
También se tiene que tener un conocimiento en la relación huésped-parásito para la interpretación de cualquiera de los resultados cualitativo-cuantitativo que arroja esta clase de pruebas. También, por otro lado, sabemos que la sensibilidad y especificidad de estas pruebas es muy grande y dependiendo de la clasificación de la clasificación dentro de esta misma prueba puede llegar a variar un poco. Pero, sin embargo, en general, la sensibilidad y especificidad es muy buena. Y por último también cabe mencionar que tiene un gran nivel de exactitud y de precisión. Esta prueba se encarga de determinar la ausencia o presencia de una proteína determinada. Por ejemplo, podemos hacerlo por diferentes experimentos para así tener varias muestras y poder diferenciar sus concentraciones, su expresión de las proteínas, su evaluación en sus cambios químicos y posttraduccionales, como su fosforilación o su interacción con otras proteínas. Esta es una técnica usada para detectar proteínas muy específicas. Su sistema es muy rápido y muy sensible de detección, lo que nos da un reconocimiento fácil de antígeno-anticuerpo. Las proteínas que se pueden detectar con esta prueba son las que se encuentran en esta imagen: la proteína de envoltura GP160, GP41, GP120, las proteínas de la polimerasa P31, P34, P39, P40, P50 y P51, P66 y P68. Y las proteínas de nucleocápside de P17, P18, P24, P25 y P55. Vamos a obtener 5 pasos esenciales y primordiales. El primero va a ser nuestra preparación de una muestra proteica. El segundo va a ser nuestra separación de las proteínas. El tercero, la transferencia de las proteínas a la membrana. Y el cuarto va a ser el marcaje o tinción o inmunotinción. Y por último tendríamos la visualización de las proteínas. La visualización de las proteínas se va a dar dependiendo si nuestro antígeno es primario, secundario, indirecto o indirecto. Las células pueden liberarse por uno de estos métodos mecánicos. También pueden usarse detergentes, sales o tapones para favorecer la lisis y producir la solubilicen las proteínas para poder obtener un fragmento o quebrar su membrana celular de dicho modo. Además, debe estar añadido los inhibidores de proteasas o fosfatasas para evitar la digestión de estas mismas y las fosfoproteínas de las enzimas celulares. El proceso debe realizarse a baja temperatura, siempre a menos 4 grados centígrados, para evitar la desnaturalización proteica. Para la preparación de nuestra muestra, necesitamos una pequeña cantidad de tejido que se tenga que introducir a un buffer de extracción para poder homogeneizarlo por medio de su unificación. Tenemos que obtener de esta muestra una proteína de interés, que es la que vamos a necesitar, y para esto necesitamos primeramente quebrantar la membrana celular con detergentes químicos o con un acercamiento químico. Estos detergentes son capaces de penetrar una capa lipídica, formando micelas mixtas y aislando nuestras proteínas membranales. O podemos usar el uso de detergentes débiles, que nos va a ayudar a extraer proteínas hidrosolubles sin quebrantarlas excesivamente, y mientras que sus detergentes más fuertes son capaces de liberar nuestras proteínas a todas partes sin que éstas adquieran ningún daño celular. Los métodos físicos también entran como zonificación, como ya había dicho, en las que podemos aplicar energía sonora dentro de un rango para que pase a ser energía mecánica, y de esta manera también pueda quebrantar nuestra membrana celular y obtener una proteína dentro que evite su desdoblamiento. La obtenida va a ser metida a centrifugación. Así se van a separar por densidades los diferentes componentes celulares y así tendremos un lesado celular centrifugado, donde la parte superior pues va a ser la parte de las proteínas solubles y la parte baja va a tener los remanentes celulares y las proteínas no solubles. Por lo tanto, para ser más exacta nuestra extracción de nuestra proteína, se puede poner en contacto con un anticuerpo afín a nuestra proteína de interés y posteriormente una partícula de gran masa con anticuerpos secundarios afines al anticuerpo primario. O sea, eso ahorita lo vamos a explicar. En nuestro anticuerpo primario
tenemos que, en primer caso, va a permitir la unión del anticuerpo con la proteína que va a buscar. Esto se va a dar gracias a que la proteína se ha desnaturalizado durante nuestra electroforesis en gel y es preciso que nuestro anticuerpo vaya a reconocer específicamente a esta proteína desnaturalizada. La presencia del elemento extraño debería desencadenar una respuesta inmune cuya resultado incluye una producción de este mismo anticuerpo primario, en este caso, ¿no? Ya que va a reconocer a esta proteína. Tras esta respuesta, se incuba en agitación moderada la membrana con una disolución de un anticuerpo primario. Y la disolución va a consistir en un tapón salino con cloruro de sodio por lo general o con un pH cercano a la neutralidad o neutro. Y pues puede también tener pequeñas fracciones de detergentes o proteínas disueltas. Nuestra membrana, junto con la disolución, en nuestro anticuerpo secundario tenemos que, para eliminar el anticuerpo primario que no sea unido, se tiene que exponer un anticuerpo secundario. Este, pues, va a reconocer de forma específica una región concreta, pues, de nuestro anticuerpo primario. Normalmente estos suelen ser marcados para poder ser detectados fácilmente y pues son marcados por enzimas como, como la fosfatasa alcalina, peroxidasa, HRP, lo que va a ampliar nuestra señal. Y gracias a eso nuestros anticuerpos secundarios procedentes van a reconocer fácilmente su anticuerpo para reconocer los anticuerpos primarios que se hayan obtenido. Vamos a necesitar nuestra electroforesis en gel desnaturalizante, donde todas nuestras proteínas que se desdoblen con el uso de nuestra SDS va a estar compuesto a otorgar a todas nuestras proteínas una carga negativa, por lo que nuestra electroforesis se basará más en nuestro tamaño. Pues en esta electroforesis, como ya lo mencioné, vamos a hacer el uso de nuestra SDS con el uso de nuestra gel de poliacrilamida y el tapón de dodecyl sulfato. Esta técnica de esta proteína va a sufrir un tratamiento en agentes reductores para provocar la pérdida de nuestra estructura secundaria y terciaria mediante los polipéptidos en este estado desnaturalizado. De este modo, la estructura tridimensional de las proteínas no va a influir en nuestra electroforesis y se va a poder separar únicamente por su tamaño, que es lo que nos va a importar, su peso molecular. De preferencia se le recomienda usar un buffer para poder hacer más visible la migración de un electrodo a otro electrodo, ya que nuestra proteína va a migrar de nuestro polo negativo al polo positivo. En el último, además de que vamos a utilizar una proteína de tinción para que ésta se haga visible en todas nuestras bandas. Vamos a tener dos tipos de transparencia, húmeda y semiseca. Nuestra casquete tiene que tener pues nuestro buffer de transferencia. Para nuestro gel debe estar siempre en el lado negativo y la membrana tiene que estar siempre hacia el lado positivo. Tras agregar corriente, las proteínas van a migrar a la membrana. Por ejemplo, en nuestra membrana de nitrocelulosa, la interacción membrana-proteína se basa más en interacciones no covalentes de naturaleza hidrófoba. Pero, por ejemplo, en las membranas de fluoruro, la unión se basa en interacciones hidrofóbicas. La detección colorimétrica que necesitamos va a depender de la incubación de nuestro Western blot con un sustrato que reaccione gracias a nuestra enzima reporter unida a nuestro anticuerpo secundario. Va a teñir nuestra membrana y va a producir un lavado que va a eliminar el tinte soluble. Para su detección vamos a necesitar emplear un anticuerpo específico unido a una enzima para que esta en presencia de un sustrato vaya a catalizar una reacción colorimétrica, o sea que vaya a producirnos un color y de esta forma hacer una patente a la unión de nuestro antígeno, la proteína, así como su localización de esta misma. Ante el Western blot se buscan los anticuerpos de anti-VIH
en una muestra del suero humano y se transfieren a una membrana de proteínas de células que se sabe están infectadas por VIH. Entonces, se incuba el suero que hay que probar en esta membrana, que nos da paso a la incubación de nuestro anticuerpo primario. Si hay anticuerpos anti-VIH en el suero, serán estos los que realicen el papel de anticuerpo primario y se la va a lavar para eliminar los anticuerpos no unidos y la membrana se disuelve a incubar un anticuerpo secundario, como ya lo habíamos mencionado, a antihumano unido a esta misma enzima señal. La aparición de las bandas indica la presencia de proteínas contra las cuales el suero del paciente contiene anticuerpos, o sea, es decir, que el paciente sería seropositivo. Hola, yo soy Raúl Fregoso y en este caso voy a hablar de un ejemplo muy clásico acerca de cómo se utiliza la prueba del Western blot o más en específico para qué se llegaría a utilizar. Este ejemplo pues es el VIH y antes de iniciar con estas pruebas pues voy a hablar ligeramente de qué es el VIH y lo voy a hablar pues a muy grandes rasgos por cuestión de tiempo. Primero, ¿qué es el VIH? El VIH es la abreviación del virus de la inmunodeficiencia humana, el cual es un retrovirus. Este término lo voy a abarcar poquito más adelante. Y este ataca específicamente al sistema inmunitario de la persona infectada, y más particularmente a los linfocitos CD4, los cuales, pues, como ya mencioné, son células del sistema inmune. Esta particularidad hace que, pues, en sí el virus a muy largo plazo no mata a la persona, sino que genere una inmunosupresión demasiado fuerte como para que cualquier infección llegue a matar al huésped. Retomando el término de retrovirus, que ya había mencionado que el VIH es un retrovirus, pues los retrovirus son un tipo de virus los cuales emplean el ARN como su material genético en vez de pues el ADN, que es lo más usado. La particularidad de este retrovirus es que su ARN sufre de una retrotranscripción, el cual lo transforma en ADN por medio de la enzima transcriptasa inversa, y una vez que ya está formado el ADN, este ADN interactúa con el ADN de la célula huésped, lo cual le permite proliferar y multiplicarse. Para hablar ligeramente del VIH, pues podemos hablar acerca de la historia natural de la enfermedad, el modelo de la historia natural de la enfermedad, el cual pues nos habla principalmente de una etapa, un periodo patogénico, ya sea subclínico y clínico, en lo cual pues es como avanza la enfermedad naturalmente sin una intervención médica adecuada. Y dentro de esto del VIH tenemos tres etapas principales. La primera es la transmisión viral o el primer contacto con el virus, cuando el sujeto recién se contagia de este. Tenemos que el virus se puede adquirir de tres formas principalmente, ya sea por relaciones sexuales, sin una protección, sin un método anticonceptivo de barrera, por exposición a sangre infectada y por transmisión perinatal de la madre e hijo. Alrededor del 60% de las personas en esta primera etapa son asintomáticas, sin embargo, también pueden variar algunos síntomas como fiebre, erupciones, dolor en la garganta, malestar general y dolor en articulaciones. Estos síntomas pueden variar de 2 a 3 semanas y luego se entraría en la segunda etapa, que es la sintomática, la cual hablaré poquito más adelante. Otras características de esta etapa es que el recuento de las células CD4 cae de manera considerable, específicamente en esta etapa. Debido también a en esta primera etapa la caída de las células CD4, también se puede presentar unos niveles del ARN del VIH muy elevados en el plasma, llegando hasta el 1.000.000 de copias por mililitro. El final de esta etapa está muy marcado por un fenómeno denominado seroconversión, en el cual prácticamente es que se desarrollan anticuerpos en contra de este antígeno y así pues se pueden regular más los niveles, tanto del ARN sérico como la formación de CD4. Con este fenómeno pasamos a la segunda etapa, que es una etapa asintomática. Principalmente en esta imagen se pueden ver las dos etapas. Bueno, la primera es antes de la infección, donde no se presentan ARN infeccioso en la sangre. La segunda es pues la primera etapa, donde se tiene el primer contacto, donde se puede notar muchísima cantidad de virus en la sangre. Y la segunda etapa se da cuando ya se tiene el antivirus, bueno,
los anticuerpos, perdón, con lo cual se eliminan demasiado los virus. Esta segunda etapa, pues insisto, es asintomática, el individuo no presenta síntomas. Del 80 al 90% de los pacientes, esta etapa llega a durar entre 8 y 10 años, y en esta etapa se puede ayudar muchísimo la terapia antirretroviral, impidiendo el avance del virus. A pesar de que gracias a los anticuerpos se impide muchísimo la proliferación de este sigue avanzando. Entonces, una vez que avanza hasta cierto punto, se llega a la tercera etapa, que es la que hablaré a continuación. Esta tercera etapa es denominada SIDA. El SIDA es una abreviación para el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Pues es el resultado de la infección crónica por el virus de la inmunodeficiencia humana y el consiguiente agotamiento de las células CD4. Se puede definir el SIDA también como un recuento de células CD4 menor a 200 células por microlitro, o la presencia de cualquier condición definitoria del SIDA, de las cuales hablaré más adelante. Dentro de esto, el SIDA también puede tener una etapa muy avanzada, donde menos que ser 200 células por microlitro se llegan a presentar hasta 50 células por microlitro. Y pues hablando específicamente de estas condiciones definitorias del SIDA, hay que aclarar que en sí el VIH no es el que provoca las enfermedades, sino que debido a la inmunodepresión se pueden presentar algunas condiciones particulares por este sistema inmune débil, en las cuales pues es esta lista. No me detendré a decir cada una de estas, pero son condiciones que pueden tomarse en cuenta para el diagnóstico. Y a manera de síntesis tenemos aquí las tres etapas, en la cual es la del primer contacto, la latencia clínica o la sintomática y el SIDA. Se puede representar en la gráfica como en el primer contacto hay una gran carga viral, pero este desciende a su vez que se generan los anticuerpos, que es la línea naranja. De igual manera, los CD4 descienden en la primera etapa, pero luego en la latencia clínica se permanecen de una forma más o menos constante. Igual en la latencia clínica o asintomática es importante resaltar que a pesar de que no tienen movimientos muy pronunciados estas gráficas, se nota que tanto la carga viral sigue subiendo como los CD4 siguen bajando, a pesar de que este periodo sea a través de los años. El pronóstico de las personas infectadas con el VIH llega a variar demasiado de acuerdo a la etapa en la que se haya diagnosticado, debido a que, como ya había mencionado antes, la terapia antirretroviral llega a ayudar muchísimo en pues que nos tarde mucho más que se llegue a la etapa del SIDA. También se tiene que ver qué pasa si se diagnostica cuando ya es una etapa bastante avanzada, debido a que unas personas con un SIDA ya avanzado tienen un pronóstico de vida desde 12 a 18 meses. Los tipos de VIH a grandes rasgos se dividen en dos, VIH1 y VIH2, en el cual la mayor diferencia es un gen en específico, del cual hablaré más adelante. El VIH1 tiene una progresión más rápida y es pues más global, es el que se encuentra pues de eso en todo el mundo, ¿no? Y el VIH2 pues lo mismo, tiene una progresión más lenta, se presenta a niveles más bajos de viremia y la disminución de los CD4 se da más lento. Este virus está principalmente en África Occidental. Otra clasificación que se puede dar principalmente para el VIH1 es también dividirlo de manera alfabética por los grupos L, M, N y O. Hablando ligeramente del genoma viral, estamos diciendo que el VIH está constituido por 9 genes, 3 estructurales que es GAG, POL y M, 2 reguladores que es TAP y REP y 4 accesorios. Aquí lo importante es que el BPU codifica para el VIH1 y el BPX codifica para el VIH2. Ahora hablando específicamente de los genes que acabo de mencionar, esto es importante porque en los genes estructurales el gen GAG puede codificar para estas proteínas P24, P17, P7 y P9. Y estos son importantes debido a que en la prueba de Western blot por lo general se usan algunas de estas proteínas para diagnosticar si el individuo tiene VIH. Debido a que la prueba se usa para detectar ciertas proteínas, pues al momento de detectar, por ejemplo, que esta que es de las principales P24, se puede decir que el individuo sí presenta VIH.
No me detendré a cada uno de estos genes, pero es importante tener en cuenta que gracias a estos genes y las proteínas que codifican, es por lo que la prueba de Western Blot eh, puede diagnosticar si el individuo tiene SIDA o no. Bueno, VIH. Otras generalidades del VIH es que la célula en sí, bueno, el virus en sí mide entre 90 y 140 nanómetros de diámetro y pues está compuesto por varias proteínas, que lo mismo, en la prueba de Western Blot es la que se emplea para saber si en la sangre tenemos estas proteínas, las cuales son provenientes de este virus. El ciclo de replicación a muy grandes rasgos también. Bueno, en primero aquí en los GIFs, el virus es la E. coli, pero igual tiene mucho parecido con el VIH. En sí lo que pasa es que el VIH se une a la célula, la CD4, por medio de la glucoproteína 120. Se generan ciertos cambios conformacionales, se genera un poro de fusión, el VIH mete su ARN, una vez metido el ARN se da la transcripción inversa, la cual es del ARN al ADN proviral. Este ADN interactúa con el ADN de la célula, generando un genoma proviral, y una vez que está generado este genoma se empiezan a codificar proteínas virales, las cuales son empleadas por el VIH para proliferar, y una vez que prolifera lo suficiente, pincha la célula y se liberan nuevos virus generados por esta misma. El diagnóstico del VIH está muy variado y para esto es por lo que principalmente se usa la prueba de Western Blot, debido a que según la OMS se deben presentar dos glucoproteínas cualesquiera del VIH obviamente, que son las antes mencionadas. Según la Cruz Roja Americana, se debe presentar una proteína de cada gen estructural. Según la FDA, se debe presentar la P24, la proteína 32 y cualquiera de las siguientes tres glucoproteínas, ya sea la 41, 120 o 160. Y por último, la CDC menciona que se debe presentar la P24 y cualquiera de las glucoproteínas, ya sea 41, 120 o 160. U otra forma que propone este mismo centro es la glucoproteína 41 más la glucoproteína 120 o la glucoproteína 160. Aquí tenemos una especie de imagen de la prueba Western Blot, en la cual, pues si nos fijamos en la muestra B, nos demuestra que se presenta la proteína 24, la cual es uno de estos factores para la mayoría de estas propuestas. Y por ejemplo, tomando la última, la CDC, también tenemos que se presenta la proteína 160. Y en su primer rasgo dice que si se presenta la proteína 24 que aquí está presente, más cualquiera de estas glucoproteínas, que en este caso es la 160 e incluso también ligeramente la 120, y pues también la 41, entonces para este, este centro, el individuo sí presentaría rasgos de VIH. Bueno, el virus del VIH en su sangre. Y eso sería todo de mi parte.